Grabando. Hola Ahí Marcelo está. Colucci, estamos haciendo una entrevista con el rosarino Marcelo Colucci, psicoanalista, politólogo, escritor, literato, literato, dedicado a muchos temas relacionados a la humanidad sobre todo. No sé cómo te definís a vos mismo, Marcelo. Sí, bueno, esto que dijiste, interesado por la humanidad. Me parece muy linda definición esa, ¿no? Sí, sí. Marcelo, me estabas comentando recién que, fuera de esta grabación, que naciste en el año 56, ¿Veis? Ujú. Sí, sí. 56 en Rosario, en Boulevard Oroño, zona acomodada a una clase media, y luego en la época, Aclaremos. ¿eh? Tucumán y Boulevard Oroño, porque Boulevard Tucumán, Oroño, claro, hermosa los zona típicos. de Rosario. Y Ujú. pasaste la dictadura en Argentina, te recibiste de psicoanalista, trabajaste en el psiquiátrico de Rosario y luego te fuiste con tu pareja ya teniendo familia a Nicaragua. Me estabas contando de esa época de tu vida. Claro, y bueno, Nicaragua, convulsionada, ¿no es cierto? Ya muy golpeada por la guerra de baja intensidad, decían los gringos, ¿no? Una guerra total, ¿no? Estaba medio país ahí golpeado, arruinado no, pero golpeado, sumamente golpeado, y lo que significa vivir en guerra. Entonces se trastoca la vida normal, común, la cotidianidad. Entonces se vive para la guerra. No había familia en Nicaragua que no tuviera algún familiar, un hijo implicado en la guerra, ya sea en el Ejército Popular Sandinista o en la Contra. Lamentablemente la Contra creció de una manera increíble, una estrategia muy bien desarrollada por Estados Unidos, ¿no? Me tocó trabajar con la Contra, ya firmada la paz, bueno, terminada la guerra, digamos, como psicólogo en programas esto era en Naciones Unidas y en la OEA, con grupos de médicos, psicólogos, trabajadores sociales. Trabajé en estos programas de rehabilitación médico-psicológica de víctimas de guerra, de soldados víctimas de guerra, tanto sandinistas como gente que se integró a la contra. Y es realmente penoso. No me quiero extender mucho en esto, pero lo cuento porque es un dato bien interesante para ver cómo funciona Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, ¿no? La gente esta que participaba en la contra, yo atendí, no sé, 500 personas, tuve como 2 años en estos programas, ¿no? Y claro, trabajando como psicólogo, el médico, el cura, eh, el maestro, llegan a tener una confianza y la gente te cuenta y habla, ¿no? ¿Y vos por qué te metiste en la contra, por ejemplo? Jóvenes, el promedio de edad, por ahí hay una consultoría que la vez pasada lo vi, la encontré casualmente, ¿no? Que yo hice para la OPS sobre el perfil de los desmovilizados en Nicaragua. Te hablo de los años 92, habrá sido esto, ¿no? La contra, el término medio eran todos jóvenes de 21, 22 años, los soldados, ¿no? Los combatientes de la contra, que en Nicaragua no son jóvenes, 22 años, en área campesina, en área rural, eso ya era un señor, ¿no? Con 2 hijos, tal vez, 3 hijos, porque bueno, la expectativa de vida es menor que en otros lados, así que el que llega a 50 años ya es un viejo, un ancianito. Y la zona rural de Nicaragua era una zona pobrísima, una de las más pobres en Latinoamérica, a punto que cuando llega la revolución en el 79, por ejemplo, 80% más o menos de la población, o creo que más, no tenía ni siquiera cédula de identidad, un documento de identidad. Valía como documento de identidad, fíjense qué interesante esto, o el pasaporte, que lo tenía muy poca gente, los que viajaban, o la licencia de conducir. ¿Quién tenía vehículo en Nicaragua? Un pequeño grupo. Siempre hay una clase media acomodada, clase media alta y una oligarquía. Entonces, bueno, todo eso cambió con el sandinismo. Realmente fue una revolución, un paso adelante muy grande. Se movieron estructuras, ¿no? Y inmediatamente, 79, la revolución, ¿no? 19 de julio del 79, la revolución popular, para mi gusto, creo que la última revolución socialista en la historia, hasta ahora, ¿no es cierto? Luego vinieron los progresismos,
la revolución bolivariana, hay mucha tela para cortar. También estuve en Venezuela apoyando y trabajé en la estructura del Estado, ¿no? Ministerio de Cultura. Pero claro, fue un proceso distinto, fue un proceso que vino más bien de arriba hacia abajo. La revolución nicaragüense fue un proceso popular, revolucionario, ¿no? Como fue China, Rusia en su momento, Cuba, y se produjeron cambios enormes. Y Estados Unidos reaccionó inmediatamente, ¿no? Fue Estados Unidos, porque la oligarquía nicaragüense, mucha se fue a Miami o mucha se quedó ahí tratando de reacomodarse, mm, pactando con el sandinismo. Una pequeña oligarquía, era muy, muy pequeña, Somoza y unas cuantas familias, ¿no? Eh, por ejemplo, los Chamorros, que fueron la oposición a Somoza. Pero bueno, no me quiero extender en esto. La cuestión que esa guerra fue devastadora, terrible, y la contra, en los años 80 ya se empezó a organizar. Y fueron reclutando gente en una población analfabeta, una población totalmente despolitizada. Esa pregunta que te digo que le hacía con los chavos, ¿no? Con los muchachos estos, 21, 22 años, sin una pierna, sin una mano, los atendíamos en ese marco de rehabilitación. ¿Por qué te integraste a la contra? Porque si no venían los sandinistas y mire, le ponían una inyección y con eso lo hacían comunista y ateo. Ah, Uno lo cuenta y con gente como vos, y claro, que la sorpresa, quedás con la boca abierta. Bueno, el nivel de manipulación de las capas así más populares, rurales, en toda Centroamérica, ¿no? Ha sido monstruoso y sigue siendo, ¿no? Eh, y esto vino de la mano de la entrada de todos los cultos neopentecostales, de estas nuevas iglesias evangélicas, que desde más o menos los 70, no, los 80 en adelante arrancan, ¿no? Y la contra fue de la mano de la penetración de estas iglesias, así como en Guatemala también entraron estas iglesias que fueron un poco el sostén de la represión terrible que hubo en el interior del país. Quiero decir, termino con Nicaragua, ¿no? Yo viví ahí un tiempo, quise volver a Argentina, vi que ya estaba muy deteriorada la situación, no podía seguir en Nicaragua, nos fuimos a vivir en El Salvador, en Guatemala. Llegué a Guatemala quedaste en años después Guatemala. también. Llegué a Guatemala, llegué trabajando siempre como psicólogo en estos organismos de cooperación internacional. Yo llegué yo no tengo ciudadanía francesa, ¿no? Pero contacté con Médicos Sin Frontera de Francia, hablaba francés, y me mandaron con mi familia. Ujú. Y teníamos 2 hijos, ya claro, ya tengo 2 hijos. Eh, Nos mandaron a Guatemala a un programa con niños y jóvenes callejizados. De la calle se decía en ese tiempo, ¿no es cierto? Ahora se dice población en situación de calle, ¿no? Niños de la calle en ese entonces, año 95, eh, ya se estaba negociando la firma de la paz en Guatemala, ¿no? Paz entre comillas, por supuesto, ¿no? Porque toda Centroamérica vivió y sigue convulsionada. De hecho, ahora no hay guerra, una guerra entre dos bandos, ¿no? Que pelean, ejército y movimientos revolucionarios armados, como hubo en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala. Honduras hubo también, pero se los liquidó muy rápidamente a los movimientos guerrilleros, ¿no? Hoy día, desde hace ya qué sé, 20 años, 25, en el 92 se firma la paz, en el 90 termina la guerra en Nicaragua, termina la guerra esta de agresión con una guerrilla, supuestamente una guerrilla rural, que era la contra, se trabajaba como guerrilla, así como hizo el sandinismo en su momento, o los barbudos en Cuba, ¿no? El movimiento revolucionario. Trabajaban en área rural, ganando adeptos y molestando las estructuras gubernamentales, volando un puente, una carretera, quemando los sembradíos de café. En Guatemala teníamos ese proceso, pero al revés. Eran los movimientos de izquierda, ¿no? Los 4 movimientos guerrilleros que hubo en Guatemala, que luego se terminaron aunando en lo que se llamó URNG, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y en El Salvador también, movimientos guerrilleros que tenían una gran presencia en,
en sectores populares, fundamentalmente rurales, ¿no? Un poco similar a lo que fue Cuba, ¿no es cierto? O a lo que fue en otros contextos en el África. Movimientos guerrilleros que hoy día creo que son imposibles de repetirse, ¿no? Porque la coyuntura internacional no lo permite, porque el desarrollo militar del sistema ha Bueno, llegado recordemos lejos. al Che, Sendero Luminoso, no todas esas guerrillas de los 70 hoy serían impensables, porque fíjate el Claro, solo hecho de que te geolocalizan a vos en este momento, claro, imaginate lo claro. que ha sido antes. Lo que estamos hablando seguramente queda grabado ahí en un disco duro, en algún servidor seguro, ¿no es cierto? O sea, los niveles de control hoy día son inimaginables. ¿Se Así acuerdan es. cuando Snowden, no me acuerdo el nombre, Joe, no me acuerdo, el informático gringo que se fue de Estados Unidos y pidió asilo en Rusia, pero ya hace algunos años, ¿no? Y denunció algunos de los procedimientos que tenían, pero esto hace ya como 10, 15 años. No me acuerdo el nombre Edward, de Snowden, ¿no? Edward, Eh, Edward Snowden. Ajá. Eran cosas de ciencia ficción, ¿no es cierto? Esto que desde los satélites geoestacionarios, estos miles, ¿no? Que hay ahí dando vueltas, detectan una persona. ¿Dónde está Lucila? Te detectan por, no sé, por el calor corporal, en fin, hay esas cosas que parecen de ciencia ficción, bueno, ya ya la lo ciencia habían ficción, hecho en el año 94. Yo trabajé en la CNN en New York y hay claros testimonios y se sabe que fue la guerra que no tuvo lugar, ¿no? La guerra del Golfo, en el año 94, porque era como un juego de animación y de estos juegos, estos videojuegos, porque como bien decís vos, nunca ningún soldado, o sea, muy pocos soldados norteamericanos fueron in situ al territorio iraquí. Entonces se dice esa guerra que no tuvo lugar porque no hubo guerra, porque fue todo a través de computadoras y de sistemas tecnológicos que detectaban el calor humano y disparaban desde misiles desde lejos. O sea, ya es esa guerra que claro. se aplicaba. Sí, sí, el desarrollo militar de las potencias, como Estados Unidos, e igualmente de Rusia y de China, ¿no? Son cosas realmente impensables, ¿no? Entonces, una guerrilla como en los 70, con toda esa mística guevarista que se había levantado, ¿no? Mística fabulosa, ¿no es cierto?, heroica, ¿no? Eso hoy día es impensable. Por eso los caminos de un proceso revolucionario, de una transformación, los veo, no imposibilitados, pero los veo hoy día cada vez más complicados, porque y esto nos lleva un poco al tema central el que me dijiste que, el que habláramos, ¿no? Con mucho gusto. Los progresismos en Latinoamérica, los progresismos en el mundo, o los caminos de la revolución, si uno quiere decirlo, ¿no? Claro, las guerrillas están desechadas. En Argentina hubo guerrillas rurales, muy pocas en Tucumán, ¿no? Ujú. Me acordé el otro día, no sé con ocasión de qué, de la política antiguerrilla en Tucumán, cuando había aparecido aquella canción que decían que la cantaba Palito Ortega. Hoy la patria me llama pequeña, voy al monte de mi Tucumán, sin piratas de rojas banderas y hombres que odian por no tener paz. Me acuerdo de eso. Casi yo viví toda esa época, ¿no es cierto? Alito ¿Eh? Ortega, un traidor. Palito Ortega, que dicen que en su momento, no sé, comento, son los chismes estos, que había aportado a las campañas del PC en su momento. ¿Qué sé yo? Puede ser. Bueno, como Mario Vargas Llosa, ¿no? Bueno, pero además Palito Ortega después se candidateó a gobernador en el menemismo. Claro. Había salido una canción en los 70, Yo tengo fe que todo cambiará. ¿Te acuerdas? Me acuerdo porque hasta se cantaba en las canchas de fútbol. Yo tengo fe que Cantan. vamos a ganar. Porque Bueno, después además lo ayudó a Charly García a sanarse en su quinta con su familia bella, rubia, heterogénea, porque él es criollo y la mujer Evangelina es rubia, ¿no? Entonces tiene muchos hijos, y además todos bastante productivos en el campo audiovisual, ¿no? Muy, muy, muy talentosos en la ujú. música, pero él, Palito Ortega, es un mundo de contradicciones, ese hombre. Claro, bueno, la verdad que no puedo hablar de Palito, ni lo No, no conozco. interesa, no es el tema. Pero te es un Pero tipo que en su principio era
apoyaba el comunismo, después se alineó al menemismo y después termina ayudando a un artista interesante de los 70, porque acá los músicos en Argentina, no me quiero desviar de tema, pero no sé qué opinás vos de los músicos rockeros argentinos, ¿no? Que se han comprometido bastante poco con la política. Sí, conozco muy poco el tema. Ya, con todo esto te quiero decir, yo de Argentina estoy ya casi desargentinizado, porque como salí Nicaragua, después Guatemala, y ya empecé a hacer mi vida fuera de Argentina, porque cuando quise hacer el retorno, en pleno menemismo, ya con las políticas neoliberales a todo vapor, se había privatizado, o se estaba privatizando todo, el descenso del nivel de consumo de Argentina, ¿no? Era terrible. Me acuerdo que en ese tiempo no existía el Internet, estaba sobre bueno, los 80, bueno, estaba empezando el WhatsApp, todas las redes sociales que existen ahora. Me informaba bastante hasta donde podía, y la sensación que tenía era así de una debacle económica. Me acuerdo de algún dato, fue puntual, creo que pasó en algunas oportunidades, pero que era para mí espeluznante, ¿no? Que población, gente muerta de hambre, había saqueado un zoológico para comer animales, carne roja, una cebra, qué sé, un camello. O sea, y alguna vez lo dije, lo escribí por ahí, y algún argentino, me acuerdo, un comentario, me dijo, sí, efectivamente, ¿No eso basado en fue, hecho real eso? sí, sí, sí. Alguien me lo comentó, incluso, un argentino, Lucila, un día sin conocerla me escribió ahí un comentario, sí, tenés razón, sí, che, era un argentino. Acá pasó en el zoológico de Rosario, en el zoológico de La Plata, qué sé yo, la gente entró y mató un animal de estos, que es un camello, para comer carne roja. Quiero decir, el nivel de empobrecimiento de Argentina fue fatal, ¿Qué año fatal. fue? Y esto, bueno, cuando empezó en los 90, ¿no es cierto?, con la llegada del menemismo. Claro, yo creo que hay que verlo así. Menem no es el malo de la película, no hay malos de la película, son procesos históricos mucho más globales. Menem fue lo mismo que Salinas de Gortari en México, que Carlos Andrés Pérez en Venezuela, que Pinochet en Chile. Ellos son los hacedores, los que ponen la cara de estas políticas que están trazadas globalmente. Yo me acuerdo acá en Nicaragua, Guatemala, una vez en una reunión con gringos, bueno, gringo, acá ya sabemos, en Centroamérica se dice gringo a los norteamericanos, a los yanquis, ¿no? Acá la palabra yanqui se usa muy poco. Acá también Bueno, decimos gringos. se dice, pero gringo me acuerdo que era, nosotros éramos gringos de pronto, Sí, eh, italianos. los italianos, descendientes de italianos, Colussi, italianos, qué sé Sí, yo. que somos gringos también. Yo de hecho Tanos. soy tanos, ¿no es cierto? Yo tuve mi Yo pasaporte, tengo mi soy Lucilla pasaporte, Galino. Lucilla claro, Galino, Marcello Galino, Coluzzi. eh, siamo tutti italiani. Ya, Marcelo, yo fui a la escuela, al colegio Dante Alighieri en el Boulevard Oroño. Paréntesis. Claro, sí, sí. Ajá. Bueno, esa cosa está muy presente. Eh, yo tengo pasaporte italiano, por ejemplo. Es que Rosario, algún día vamos a hacer un programa sobre Rosario. Rosario es una mini comarca italiana, porque acá la razón por la que no se pronuncian las S Ujú, es sí, porque en el plural en la lengua italiana no existe. claro, ¿no? Es cierto, totalmente, ¿no? Muy típicamente rosarino, ¿no? Y yo sigo siendo un rosarino para hablar, ¿no? Me he ido medio adaptando un poco acá al medio centroamericano. Bueno, la cuestión con esto, bueno, todo esto calienta motores para llegar a lo siguiente. Lo que yo veo, lo digo como digamos, una conclusión de estos años, ¿no es cierto? Lo que veo leyendo, estudiando, mi práctica. Bueno, viví en varios países, vos viviste en muchos países, viajaste. Yo viví y llegué a estar instalado. Yo en Venezuela estuve viviendo y trabajando. En Nicaragua lo mismo, tuve un hijo en Nicaragua. En El Salvador otro tanto, trabajando en programas como psicólogo en general, catedrático en algún caso, siempre ligado a lo social, o sea que conocí, me inmiscuí participando políticamente como puede participar un extranjero, que se compromete un poco. Legalmente no podés participar en política siendo un extranjero, justamente, pero eso es una mentira, ¿no es cierto? Política no es solo ir a votar, obviamente, ¿no?
Y en todos más o menos estuve cercano a las propuestas, a los movimientos más de izquierda, populares, ¿no? Revolucionarios, se podría decir, sí, hasta donde cabe eso. Lo que veo que la idea de transformación social, la que se tenía en los 70, por ejemplo, yo criado en esa época, ¿no? Mamando lo que todavía mamé de luchas populares, sindicales en Argentina, con un fuerte movimiento sindical. Campesino, rural, no, porque en Argentina eso, no, por la estructura del país,